Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. La cuenta regresiva acerca el gobierno al final. Ya no queda casi nada. El retiro, de hecho, ya comenzó. Muchos funcionarios que terminan el 11 de marzo están ahora en vacaciones, aprovechando de hacerlo ahora porque después ya no podrán. Otros buscan trabajo, olfatean por aquí y por allá alguna oportunidad de subsistencia. Los más expuestos políticamente buscan algo con el sentido de refugio, de protegerse ante el invierno político que se les acerca. Por ejemplo, alguna ONG financiada por alguna organización extranjera, alguna universidad dominada por afines, alguna asesoría parlamentaria, algo así. Son pocos los privilegiados, tipo George Jackson, que si les va mal, se van a vivir a Barcelona, porque sus contactos y sus medios, obtenidos en una carrera política corta, pero prolífica, se lo permiten con creces. Porque en el oficialismo también hay una élite con la que la política ha sido generosa y que incluso genera algo de envidia en los demás del propio sector. Con todo lo que ha pasado bajo este gobierno, con tantas ilusiones deshechas, con la promesa de transformaciones estructurales, le hace como una revolución en base a una constitución nueva. Con todo eso destruido, el presidente Gabriel Boric está con un notable 36% de aprobación. No es malo para nada. Y hay que recordar que una candidata comunista, Janet Jara, en la segunda vuelta presidencial obtuvo el 41,84% de los votos. Perdió categóricamente, es verdad, pero sería bueno que José Antonio Kast y su gente recuerden que la izquierda, pese a todo lo ocurrido, mantiene una base electoral importante. También deben recordar que la memoria humana es selectiva, que la memoria humana prefiere recordar las cosas buenas y tiende a olvidar las malas, por lo que los presidentes pasados, los expresidentes, cuando transcurre el tiempo, la memoria de las cosas buenas prevalece y por eso mejora la percepción de ellos. Esto va a ocurrir con Gabriel Boric y sería bueno que, de nuevo, Kast y su gente lo tengan presente. Para Boric habrá despedidas, agradecimientos, promesas de lealtad, todas esas cosas que ocurren entre los comprometidos, entre los incondicionales. El colectivo Unidos con Boric prepara una manifestación para el sábado 7 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda, a las que ya han adherido dirigentes del Frente Amplio. Este colectivo ya organizó frente al Palacio de la Moneda una manifestación el 16 de marzo pasado, en la que estuvo Gabriela Cortés, una influencer conocida en redes sociales como Quintrala Colorada. También estuvo Constanza Martínez, la presidenta de la colectividad del presidente del Frente Amplio, además de la diputada Gail Jomans, y se espera que vayan de nuevo todos ellos, además del diputado y senador electo Diego Ibáñez. Él confirmó su asistencia. Ellos, los del colectivo Unidos por Chile, tienen otro factor de unión, su animadversión, su inquina hacia José Antonio Kast. Se preparan despedidas. Pero más allá de este tipo de cosas, que son más bien anecdóticas, el gobierno, como lo hacen todos los gobiernos, intenta imponer su relato,
dejar una herencia, ahora le llaman legado, para que se les recuerde con su mejor cara. Naturalmente que es un acto de propaganda pura y dura. Se trata de contar lo mejor, esconder lo peor, endulzarlo todo y presentar una historia buena y ojalá épica. La tesis del gobierno es que Chile está mejor ahora que cuando comenzó Gabriel Boric a gobernar. Y además que nuestro país está normalizado, que alcanzamos la normalidad, que esto es lo que nos corresponde. Algún irónico dirá, ¿normalizado? ¿Normalizado con lo que ellos llamaban la Constitución de Pinochet? ¿Con ella? ¿O gracias a ella? Esas son las dos posibilidades, muy malas para el relato. Es por eso que para que el relato flote, para que el relato no se hunda, ya no le llaman Constitución de Pinochet. Usted recordará que esa frase ya no se escucha. Eso hay que dejarlo para otra oportunidad. Pero ¿se da usted cuenta cómo se arman los discursos para lograr el objetivo inmediato? No es el momento de hacer una completa evaluación del gobierno, pero sí podemos decir que sus objetivos, sus metas, sus promesas no se cumplieron. No hubo nueva constitución, con todo lo que eso significaba, eliminar el Senado, una justicia indígena paralela a la de los demás chilenos, eliminar el estado de emergencia, eliminar la AFP, dejar a todos los chilenos en FONASA y varias cosas más. Todo eso no resultó. Chile no se convirtió en la tumba del neoliberalismo, como anunció, proclamó para el mundo entero Gabriel Boric, y de la revolución en educación, esa que se prometió por años y fue la piedra fundante de la llegada al poder del Frente Amplio, ni siquiera hubo algún atisbo, algún vislumbre, algo, aunque pequeño siquiera. Gabriel Boric termina con más cesantes que cuando comenzó el gobierno, incumpliendo todas las metas sobre déficit fiscal, aumentando la deuda y con el segundo peor crecimiento económico desde el retorno a la democracia, solo superado por una décima por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, a quien ahora promueve para ser la secretaria general de Naciones Unidas. Si la seguridad y la economía fueron los argumentos que permitieron a José Antonio Kast ganar la presidencia, es que los chilenos estiman que en seguridad y economía este gobierno naufragó. Poco entusiasmo ha habido, además, por esclarecer la enorme cantidad de recursos entregados a dedo a fundaciones formadas por personas ideológicamente afines. El caso Monsalve, y no me refiero al eventual delito, porque todavía resta el juicio penal, sino a la lamentable, a la impresentable reacción en persona de Gabriel Boric, que puso en evidencia un discurso feminista que podríamos suponer legítimamente que solo fue un discurso de ocasión. Son hechos que marcan un naufragio en que solo lo pueden acompañar por ahora los incondicionales. La pregunta clave es si Boric y su gente cambiaron o, como ha sostenido Fernando Atria y el mismo Boric poco después del plebiscito perdido en 2022, ese de la nueva Constitución, que los objetivos, las metas permanecen incólumes, que todo lo que querían está aún vigente, sino que solo hay que hacer el camino en forma más pausada, más lenta, sin que los adversarios se den cuenta. Esto no es nuevo. Es lo que Michelle Bachelet llamaba correr el cerco, ir de a poco. Recordemos, para refrescar la memoria, lo que dijo Gabriel Boric pocas horas después del plebiscito que perdió. Textual: no puedes ir más rápido que la gente y pretender estar adelantado a tu época. Esto es una forma elegante de estar equivocado. O sea, el problema es que ellos eran muy modernos, muy avanzados, y que el pobre pueblo llano, más inculto, no los entendió. Eso es todo. No voy a ahondar en eso de las relaciones internacionales color turquesa y en otros asuntos que ahora tienen sabor a comedia, porque aquí ha habido muchos fracasos. No es un exceso afirmar
que el gobierno ha tenido enormes problemas de gestión, problemas que han opacado el relato que ahora se pretende instalar. Carlos Montes, el ministro de la Vivienda, dijo, por ejemplo, que hay un avance del 45% en la reconstrucción de los incendios de de Viña del Mar, e Iván Poduje, futuro ministro de la Vivienda, dijo que el avance es de solo el 10%. La reconstrucción en el incendio de Viña del Mar, que afectó en verdad a las comunas de Quilpué y Villa Alemana, incendio en el que murieron 138 personas, es un fracaso evidente. La pretensión del gobierno de solo reconstruir no todas las viviendas, sino solo a las personas llamadas habilitadas, a las que califican así como si se tratara de un subsidio habitacional para tiempos normales, y otros quedan fuera, o sea, pretendían hacer una reconstrucción no para una emergencia enorme por lo demás, sino utilizando las normas de los tiempos normales de una construcción cualquiera. Según el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, solo bastaba que el presidente Gabriel Boric modificara un decreto, él con su firma, no es ley, decreto, para que esto se solucionara. Y atribuyó que esto no había ocurrido por ignorancia, o sea, por ignorancia de Carlos Montes y sus asesores, una acusación pesada, devastadora. La verdad es que si se consideran todas las personas afectadas, como debe ser, después de 2 años, el avance es de un 10%. Es una vergüenza. Es cuando también se trata de politizar el asunto, porque ¿se acuerda usted que el presidente nombró a Camila Vallejo como enlace para superar la emergencia de esos enormes incendios? O sea, Camila Vallejo tenía la coordinación política entre el gobierno central, las autoridades regionales y municipales y realizar las vocerías públicas, informar de decisiones. ¿Qué sabía, qué sabe Camila Vallejo de reconstrucción? Salvo lograr tener visibilidad como una solucionadora o, como dicen en el campo, como una componedora. Vallejo, Camila, en medio de la tragedia, poco a poco comenzó a desaparecer. Cuando olfateó que el asunto no iba por buen camino, prefirió desaparecer a ayudar que fuera por buen camino. En mayo de 2024 se dijo, cuando empezaron a preguntar dónde está Camila, se informó que hacía 2 meses que había abandonado el encargo, calladita, sin que nadie se diera cuenta, silente, porque Camila cuando conviene no habla, calla. Los 138 muertos no importaron, ni los sobrevivientes, esas víctimas que se quedaron sin casa tampoco. Estos problemas, que elegantemente podemos llamar de gestión, han reaparecido ahora, después de los incendios de hace algunos días en las regiones del Biobío y Ñuble. Hay miles de casas destruidas por el fuego. Se necesitan viviendas de emergencia, las conocidas como mediagua. Y el asunto, de nuevo, no está funcionando. Tanto es que Gabriel Boric, en un curioso punto de prensa con voz aguda, con una voz descompuesta, alterada, dijo que no iba a pedir, sino exigir buscar más empresas que fabriquen mediaguas, en una intervención que demostró una especie de ausencia de autoridad. Todas estas cosas que les cuento, mellan, horadan el relato que el oficialismo pretende prácticamente inocular a cada chileno como si fuera una vacuna. Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, intentó dar una explicación con esto del atraso en la instalación de mediagua. Dijo, hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación. La fabricación de las viviendas para su instalación es un proceso que evidentemente toma su tiempo. Esa fue la explicación de Elizalde. Yo en su lugar, en lugar de él, me habría quedado callado. Naturalmente que el reconocimiento de Boric sobre el levantamiento tardío de mediaguas fue aprovechado por José Antonio Kast, quien dijo,
estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizá iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno. Le mandó un sablazo. Y un paréntesis. Iván Poduje, el futuro ministro de la Vivienda, dijo que si en 15 meses, a contar del 11 de marzo, cuando asuma, no había completado la reconstrucción del incendio de Viña del Mar, iba a renunciar ante el presidente Kast. Como les decía, los resultados, por ejemplo, en educación, son paupérrimos. Usted recordará esa especie de tamborileo, ese tam-tam que venía de lo más profundo de la selva. El tam-tam era educación pública, gratuita y de calidad. Pero la realidad a veces es muy cruel. Se dio a conocer recién lo que ha ocurrido en la región metropolitana con los liceos emblemáticos. Todos, salvo el Darío Salas, todos tienen vacantes disponibles. Porque lo que era antes una presión enorme de padres que querían que sus hijos estudiaran ahí, hoy día ya no hay presión, porque ya pocos quieren ir ahí. No es un deterioro, es una destrucción. En relación al año pasado, en la prueba de acceso a la universidad, que se llama PAES, el Instituto Nacional siguió bajando. Respecto al año pasado, el Instituto Nacional descendió otros 57 lugares. En estos instantes está en el número 360 del ranking, en el montón. El Liceo 1 está en el lugar 924, el Internado Nacional Barros Arana en el 1147. Son liceos del montón, los que llamaban emblemáticos, ya no lo son. Durante la era Boric, el Instituto Nacional redujo su matrícula porque no quieren entrar alumnos, o sea, ya vacantes disponibles, y redujo su matrícula en 982 alumnos, el Liceo de Aplicación en 631, el Instituto Nacional Barros Arana en 308, y no voy a seguir para no cansar. Ustedes saben que fruto de la reforma educacional de Michelle Bachelet se están, y esta es una palabra chilena porque no existe, desmunicipalizando los colegios y se están traspasando a una burocracia pública llamada SLEP, Servicios Locales de Educación Pública. Es interesante lo que está ocurriendo porque ahora se descubre que en algunos SLEP casi toda la plata se va en sueldo de profesores y personal no docente. Por ejemplo, en el SLEP, se lo reitero, Servicio Local de Educación Pública, llamado Santa Rosa, el 91,7% del presupuesto se va a sueldo. En el SLEP llamado Santa Corina, se va a sueldo el 90,3% del presupuesto. Pero aquí va lo más interesante. Afloró la sobredotación de profesores. Se pagan en estos SLEP a un profesor por cada 10 alumnos y a un no docente por cada 12 alumnos. Pero los cursos tienen cerca de 40 alumnos. Entre todos los chilenos, usted, yo, todos nosotros, pagamos por una sala de clases a nivel de país avanzadísimo. Un profesor por cada 10 alumnos, pero tenemos una clase de tercer mundo con un profesor cada 40 alumnos. Es una horrible gestión donde interviene la política, la falta de eficiencia, la burocracia. Y naturalmente que el gobierno de Gabriel Boric no hizo nada al respecto. Así, entre malos resultados y gastos enormes e improductivos, ese tam-tam de la educación pública gratuita y de calidad se va apagando hasta quedar en silencio, hasta nuevo aviso, porque usted ya no lo escucha, ya nadie habla de educación pública gratuita y de calidad. Y todo esto atenta contra la inoculación, como vacuna, del relato. Políticamente, uno de los logros expresados en forma de petición, solicitud, plegaria de Gabriel Boric es el de la unidad de la izquierda. Pero esto tampoco ha ocurrido porque hay diferencias. Es posible que finalmente se unan, pero eso será por razones electorales, más que por la petición del líder. De eso vamos a hablar en un rato más. El gobierno
como un alumno que calienta la materia pero no la aprende, está intentando que se aprueben 3 proyectos de ley en estos instantes, a última hora. Sala Cuna Universal, FES para reemplazar el CAE, el crédito con aval del Estado, para los universitarios, y la reforma al sistema político. Esta última reforma al sistema político ha sido torpedeada en especial por partidos oficialistas. Antes que termine la actual legislatura de la Cámara Baja, quedan 5 sesiones. Es casi imposible que estos proyectos sean aprobados. Una de las críticas al proyecto de Sala Cuna Universal es que es un nuevo aumento de los costos laborales de las empresas, que se suman ya al aumento del costo por las 40 horas y al aumento de la cotización previsional adicional. Por lo tanto, es posible que nada de esto se cumpla. En los últimos días, pese a que se ha tratado que haya eso que se llama ahora contención, ha habido varias polémicas entre el gobierno saliente y el entrante. Y se los detallo. Está la polémica por lo que le decía, Sala Cuna Universal y estos proyectos que están pendientes porque el gobierno impulsa que se aprueben, pero la oposición dice no hay tiempo. Pero hay otra más, otra divergencia. Claudio Alvarado acusó al gobierno de estar apitutando a personas afines para dejarlas amarradas bajo el gobierno de Kast. ¿Qué dijo Alvarado? Lo dijo aquí en Bio Bio. Hay muchos llamados a concurso. Se están llenando plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera dificultad porque son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume. Y voy a dar un caso, el del subsecretario de Fuerzas Armadas. Este cargo lo detenta el militante del Partido Comunista Galo Edelstein, es subsecretario de Fuerzas Armadas. Ocurre que este señor, Galo Edelstein, comenzó un proceso de selección el 16 de diciembre, 2 días después de la victoria de José Antonio Kast, para los cargos de jefes del Departamento de Adquisiciones y jefe del Departamento de Políticas Institucionales de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. No le voy a decir a usted lo importante que es el jefe de adquisiciones del Ministerio de Defensa. El próximo 23 de febrero, cuando falten solo 17 días para que asuma Kast, van a terminar estos concursos y los nuevos jefes, muy bien pagados, serán designados por Galo. Sus contratos serán por 3 años, a todo evento. El diario La Segunda contó además que Galo Edelstein ha estado muy activo. El 1 de diciembre contrató a 4 altos funcionarios. Se los detallo. Una nueva jefa de gestión de recursos humanos, Daniela Carrión, con una remuneración de cerca de 3.800.000 pesos, estaba en el MOPE ya. Roberto Quevedo, ahora es el jefe del Departamento de Presupuesto, ni más ni menos. Sueldo líquido, no bruto, líquido, 5.846.302 pesos. Fabiola Montesinos estará a cargo del área de auditoría interna, sueldo líquido, 6.035.530 pesos. Otro más, jefe del Departamento de Atención Ciudadana. Esta es una jefa. Sueldo líquido, 5.009.667 pesos. Ella es Viviana Ambler. Ella estaba ahí en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a cargo de los temas de género. Y este cargo la catapultó a esta nueva jefatura. En la oposición citan estas contrataciones como ejemplo de casos de amarre. Iván Poduje, el futuro ministro de Vivienda, ha estado muy activo, como les decía. Criticó lo que algunos llaman la demasía ambientalista. Y dijo así Poduje: ustedes que le dan importancia a los árboles o más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Lo dijo Poduje en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y agregó, están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el gobierno que tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un hospital del cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas. Después rectificó y dijo que se había paralizado porque se habían encontrado no lauchas, sino invertebrados, algo así como lagartijas.
y le dijo a la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, dijo así: la ministra de Medio Ambiente permitió que tuviera un hospital del cáncer parado 18 meses porque había un nido de invertebrados. Yo le digo a la ministra, yo no estoy caricaturizando, le preguntaría a la ministra Maysa Rojas, ¿cómo usted puede dormir tranquila habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? Yo no hablo de caricaturas, tiene que tener un poco más de empatía con las personas, le dijo Poduje. Estos son los enfrentamientos que se están produciendo en estos días. El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo: el Ministerio de Obras Públicas es muy robusto. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el ministerio. No vengo a cortar cintas. Nuestra misión acá es otra. Todo esto está atentando contra el relato, todas estas polémicas, porque en el fondo son críticas. Y también está la polémica por la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, para llegar a la Secretaría General de la ONU. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero hay otra, pero que ahora viene de militantes del Partido Comunista. Hugo Gutiérrez, militante del PC cercano a Lautaro Carmona, dijo, refiriéndose a cierta crítica reciente de Gabriel Boric a Cuba, dijo así Hugo Gutiérrez: Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque la condena que hizo no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal. Lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes, él las dice ahora. ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día lo que hace es congraciarse con Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Esto es vergonzoso. Juan Andrés Lagos, uno que es una especie de adláter de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo: si alguien piensa que por estar del lado del imperio se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues, no es chacota, estamos hablando en serio. Todas estas son las cosas que están complicando los últimos días del gobierno y principalmente también la unidad de la izquierda. Hay decisiones del gobierno que han sido además desafortunadas. La embajadora de Chile en Nueva Zelanda era Manahi Pakarati. No se requiere tener tan buena memoria para recordarla. Gabriel Boric la seleccionó como su jefa de protocolo cuando asumió el mando presidencial. Ella estaba ahí recibiendo a los dignatarios. Ella apareció con un llamativo atuendo que parecía polinésico, pero polinésico de Santiago, polinésico de espectáculo, y resaltaba entre la vestimenta tradicional de los invitados. Fue un asunto entre exótico, tribal e identitario, propio de los tiempos que venían. Como Boric es un hombre agradecido, la designó como embajadora en Nueva Zelanda. Esa es una legación diplomática súper amable, sin mucha carga de trabajo, se pasa bien. Los embajadores, cuando quieren dar entrevistas, hay una norma que indica que deben pedir autorización a la Cancillería, pero esa regla a Pakarati no le importó, se la saltó, sin preguntar a nadie. En un programa que se llama Culture 101 de Radio Nueva Zelanda dijo: tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener nuestro autogobierno, porque necesitamos un autogobierno en mi isla. Se refería a Rapa Nui o a la isla de Pascua. Y también difundió en su WhatsApp un mensaje en inglés que decía: libre determinación para Rapa Nui. Nuestro gobierno, dijo, en mi isla. O sea, Pakarati no habló como embajadora. Cuando se supo todo esto, el gobierno dijo que la habían reprendido. Esa fue la palabra que usó, como si fuera una niña de mal comportamiento. Después de muchas críticas, con mucha lentitud, el gobierno, el canciller Alberto Van Claveren, decidieron removerla del cargo, fuera del cargo de embajadora, pero sigue en la Cancillería, sigue manteniendo el rango de embajadora, por lo tanto los pagos, solo que ahora, recién desde el 1 de febrero, está en la división de las culturas, las artes, el patrimonio y la diplomacia pública. Esa es la repartición.
de la Cancillería. En la Cancillería, bajo Gabriel Boric y Alberto Van Klaveren, hablar en contra de los intereses de Chile, como lo hizo Pacarati, o sea, justo lo contrario a lo que debe hacer un embajador, no es motivo para que a esa persona la saquen de la Cancillería. Y le voy a recordar algo. ¿Recuerda usted una grabación de una reunión donde estaba la que fuera la primera canciller de Boric, Antonio Urrejola, con sus máximos asesores, donde analizaba la situación de la relación con Argentina y que utilizaban un lenguaje sorprendentemente soez, procaz, además de una conversación de superficialidad inaceptable? Bueno, varios salieron de los cargos, también Antonio Urrejola, y ahí estaba Carola Muñoz. Bueno, a Carola la sacaron de ahí, de esa asesoría al canciller, o a la canciller en este caso, y la destinaron ¿dónde? A la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública, donde está ahora Pacarati. Pero se pasa poco tiempo ahí, porque Carola Muñoz estuvo un tiempo, porque las cosas malas se premian en la Cancillería, algo así como Pepito Pagadoble, porque ahora es la embajadora en Ecuador. Impresionante lo que pasa en la Cancillería, y todas estas cosas que se van conociendo son las que están empañando los días finales de Gabriel Boric. Y está el caso de las licencias médicas falsas. Cuando la contralora Dorothy Pérez cruzó la información de los empleados públicos con licencia médica y los que habían salido del país, la crítica fue generalizada. Eran 25.078 casos. Se prometió rigor, se prometió sumarios rápidos, se prometieron sanciones. Mario Marcel anunció sumarios en 30 días terminados. La directora de presupuestos, Javiera Martínez, hizo la misma promesa. En 30 días esto está resuelto. Yo no sé en verdad si mintieron o no fueron capaces. Pero pasó el mes, no ha pasado un mes, pasaron 8 meses desde ese tiempo y no ha ocurrido prácticamente nada. La cifra de 25.078 viajeros con licencia subió a 29.270 porque se descubrieron más. Y solo el 1% de los funcionarios descubiertos ha tenido alguna consecuencia. 1%. 577 funcionarios fueron absueltos. No pasó nada con ellos. Y 262 fueron destituidos. La verdad es que esta gente, mucha de ella por lo menos, no cometió una falta administrativa, sino que un delito. Pero en Chile, los delincuentes sueltos no son solo los que andan en las calles matando, robando, porque se puede robar de muchas maneras, por ejemplo, usando licencias falsas. Y me encantaría saber qué va a hacer Dorothy Pérez con los funcionarios públicos que debían hacer los sumarios y no los han hecho o no han avanzado. ¿Dorothy Pérez los va a sumariar a ellos? ¿Va a revisar los sumarios que ya están terminados, afinados, como dicen algunos? Y ahora con respecto a esto les quiero recordar una payasada, algo un poco ridículo. Fue tal el escándalo que se armó a propósito de la inasistencia de los funcionarios que pedían licencias muchas veces falsas. El promedio de días que falta cada funcionario es de 31 al año, un mes completo, o sea, tienen 2 meses de vacaciones algunos, que Mario Marcel, en ese momento ministro de Hacienda, dictó una resolución y creó lo que se llamó, esto en serio, Comité de Seguimiento del Ausentismo Laboral en el Estado. Se lo voy a repetir. Creó un Comité de Seguimiento de Ausentismo Laboral en el Estado. Es como de novela. El oficio circular que ordenó esto es el número 16 del 20 de mayo de 2025. ¿Qué cree usted que pasó? Que de este comité nunca más se supo. Perdone que agregue esta tontera a esta columna, pero así fue. Se supo hace poco que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio financió con, obvio, fondos públicos, la 7ª versión de la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos Excéntricos. La verdad es que es un festival que promueve la pornografía dura y pura.
El Ministerio de las Culturas pagó cerca de 50 millones de pesos el año pasado a Contrafoco S.p.A., Sociedad por Acciones, para hacer todo esto. Y ahora están participando de nuevo en un concurso ahora, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, por 64 millones de pesos para seguir promoviendo lo mismo, pornografía. Y cuando digo pornografía no es un exceso, sino que es exactamente eso. Y esto lo vamos a comprobar citando al psicólogo Nicolás Ríos. Él es creador de Excéntrico Fest. Es la plataforma de la 7ª edición de esta muestra de cine. Y el psicólogo Ríos, Nicolás, se explicó así. La pornografía en su riqueza y diversidad es un tipo de lenguaje que se reinventa constantemente. Apostamos a cuestionar apasionadamente el estigma que cae sobre la creación pornográfica, reivindicando su valor artístico, pedagógico, terapéutico, libidinal y comunitario. Este psicólogo, Nicolás Díaz, fue asesor en políticas en afectividad y sexualidad ad honorem del Ministerio de Educación en tiempos del ministro Marco Antonio Ávila, militante en ese tiempo de Revolución Democrática, hoy Frente Amplio. Ante las críticas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, cuenta con la confianza del presidente de la República. En verdad, cualquiera podrá hacer lo que quiera con su vida privada, pero con fondos públicos, con plata de los impuestos de todos los chilenos, por favor. Esto no. Es por estas cosas y varias más que el gobierno no está terminando bien, porque aparecen las falencias, los falsos anuncios, las debilidades, la falta de rigor, las promesas incumplidas y alguna que otra payasada. El anuncio de la inscripción de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU para intentar convertirse en la máxima autoridad de ese organismo internacional, no solo pilló con la guardia baja al nuevo gobierno, al de Kast, sino que fue un intento de recuperar por parte de Gabriel Boric el dominio de la agenda. Todos sabemos que la ONU vive uno de sus momentos más bajos desde su creación, o mejor dicho, el momento más bajo. No solo porque se están incumpliendo permanentemente las normas internacionales, las que en la práctica ya no existen, sino porque muchas de ellas nunca fueron respetadas. ¿O acaso debemos olvidar que nunca Estados Unidos, China, Rusia se sometieron a la Corte Penal Internacional? Hay cada día más actos de fuerza y menos normas. La ONU ha caído en tal irrelevancia que el secretario general Antonio Guterres no cuenta en la escena política internacional. No importa lo que diga o haga sobre Gaza, la guerra entre Ucrania y Rusia, un nuevo posible ataque a Irán, la operación de fuerzas estadounidenses en Venezuela, una posible invasión de China a Taiwán o la amenaza de intervención de Estados Unidos en Cuba. El secretario general de la ONU se ha convertido en un político internacional de segundo o tercer orden. La ONU y otros organismos internacionales se han convertido además hace mucho tiempo en una burocracia muy bien pagada y dominada por grupos más bien afines a la izquierda. Es una maraña, una telaraña de intereses, de puestos de trabajo. Paula Narváez, usted la recordará, militante socialista. Ella quiso competir con Gabriel Boric. ¿Se acuerda que fue a primarias? Bueno, resulta que después apoyó a Boric rápidamente y esta en retribución la nombró embajadora ante la ONU. Bueno, ocurre que renunció recién porque tenía trabajo y se transformó en presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU. Son cargos de ensueño, bien pagados, cargos chic, porque todos se van ubicando. Pero esto también demuestra el deterioro de la ONU. Entonces, los desafíos de la Organización de Naciones Unidas, que comienza de hecho a parecerse a la Sociedad de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, constituyen un desafío enorme, gigante. Son desafíos que quizá ¿quién puede enfrentar? De verdad, con sinceridad, ¿alguien honestamente cree que Bachelet es la persona adecuada para el cargo? Para cualquiera que conoce la actualidad nacional, hago esta pregunta. ¿Usted cree que Bachelet está en condiciones? Y voy a repetir. ¿Usted cree que Bachelet está en condiciones de asumir esta tarea?
Los socialistas responsables, que la conocen bien, ¿en serio creen que puede desempeñar esas funciones? Tengo la impresión que plantear la candidatura de Bachelet es una manifestación de la decadencia de la ONU, y si fuera electa, sería una constatación de eso. El gobierno ha presentado la candidatura como si fuera una política de Estado. Álvaro Elizalde dijo: queremos insistir que esta candidatura es una oportunidad para Chile y por tanto esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile para que podamos tener una compatriota encabezando Naciones Unidas. La camiseta de Chile como si fuera un equipo de fútbol. Camila Vallejo dijo: la decisión del gobierno del presidente Boric de poder postular e inscribir la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a conducir la Asamblea de las Naciones Unidas como secretaria general es una política de Estado. A cada una de las embajadas de Chile en el extranjero les llegó una instrucción hace algunos días. La instrucción dice desplegarse en favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Textual: se solicita a las misiones realizar gestiones ante las más altas autoridades de ese país, donde están acreditados, con el objetivo de dar a conocer dicha candidatura, hacer entrega de los antecedentes adjuntos y solicitar el apoyo a la misma. Cuando José Antonio Kast habló, no se pronunció en principio sobre la candidatura y Camila Vallejo, en forma muy ofensiva, llamó a Kast a caminar y mascar chicle. Pronúnciese. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, criticó la decisión de Boric y manifestó: molesta profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración. Y ahí sí Kast habló y lo respaldó señalando: no queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido. Gabriel Boric contestó, enojado, irritado, y dijo: calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile. La tesis es: esta es una decisión de Estado. Es cierto que la derecha no está unida en la crítica a la candidatura de Bachelet. Creen algunos que no estar de acuerdo les trae costos políticos. Felipe Kast, el senador de Evópoli, un partido que está en disolución, Kast, que en un mes más abandona la política, está de acuerdo con la candidatura de Bachelet. Y también lo estarían el presidente del Senado, Manuel José Sandón, RN, Francisco Chaguán, también de Renovación Nacional, Matías Walker, de Demócratas, e Iván Moreira, de la UDI. Pero nosotros nos podemos hacer una pregunta: ¿es una candidatura de Estado? La respuesta es no. Para que así hubiese ocurrido, Gabriel Boric debería haber conversado con los principales líderes de los partidos políticos de todos los sectores y persuadirlos, convencerlos de las bondades, de las posibilidades de esta candidatura. Si fuera una candidatura de Estado, todos ellos debieran haber participado en la ceremonia del anuncio de la inscripción de la candidatura. Deberían haber estado todos los líderes políticos. Eso es un anuncio de Estado. Nada de eso ocurrió. La candidatura es una decisión que ha adoptado Gabriel Boric y que él intenta imponer a todos los demás. No, no es una candidatura de Estado, es una candidatura de gobierno. ¿Es lícito estar en desacuerdo con esta candidatura? Obvio que sí. Las críticas de Boric, Elizalde, Vallejo, Paulina Bodanovich, presidente del Partido Socialista, solo son una extraña manifestación de intentar la cancelación del derecho al disenso, a un mínimo debate. Pero hay algo más. Bachelet no ha hecho intentos por unir a los chilenos después de dejar la presidencia, porque luego de salir de la primera magistratura, incluso cuando era funcionaria de la ONU, rompiendo con sus normas, ha manifestado claras opciones políticas, ha apoyado candidaturas, ha apoyado a algunos candidatos en desmedro de otros. Estuvo con Gabriel Boric, estuvo con la candidata, cuando lo era, Iracy Hasler,
estuvo con Janet Jara, solo por nombrar algunos casos, y se manifestó a favor del proyecto constitucional de 2022. Nunca, en todos estos años, Michelle Bachelet estuvo por sobre las diferencias que existen entre los chilenos, sino que siempre tomó partido de unos y por lo tanto en contra de otros. Y esto, naturalmente, que tiene consecuencias. De más está decir que el apoyo de Brasil con Lula da Silva y de México con Claudia Sheinbaum es el de los dos países más grandes de América Latina, pero dos países que están gobernados por la izquierda. Para la candidatura de Bachelet habría sido bueno que estuviera apoyada en su lanzamiento por algún presidente de derecha, pero eso no ocurrió. Pero más allá de las ilusiones, de los ensueños, de las fantasías, las posibilidades de Bachelet son escasas, porque sería una anomalía que una admiradora hasta hoy de Fidel Castro o del régimen comunista de Alemania Oriental tenga alguna posibilidad. Es posible que eso no solo sea ella, poco agradable a Estados Unidos, que tiene poder de veto, sino que cualquiera que reciba el apoyo de Boric para Trump esté contaminado. Los gestos, las acciones, las palabras tienen consecuencias y solo un imberbe puede pensar lo contrario. El candidato que presentó Argentina es Rafael Grossi. Es un candidato fuerte, es más joven, ha hecho una labor brillante en la Agencia para la Energía Atómica, es candidato a Javier Milei, por lo que contaría con el apoyo de Estados Unidos, y a lo mejor podría no ser del gusto de los británicos, que tienen poder de veto, pero atención que en estos momentos Milei se está acercando a Londres. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo en el diario El Mercurio respecto de la candidatura de Bachelet: actualmente se está evaluando. No se ha emitido una postura oficial y no la habrá hasta que todas las candidaturas puedan ser evaluadas. Y agregó: es más fácil trabajar con personas afines ideológicamente y la izquierda propondrá personas con las que cree que puede trabajar, mientras la derecha también propondrá personas con las que cree que puede trabajar mejor. Es bueno trabajar con las personas afines ideológicamente. Mala declaración para Bachelet. Pero todo esto yo diría que no es lo más importante, porque la candidatura de Bachelet, esta decisión de Gabriel Boric, hay que mirarla en clave nacional, porque Boric ha dejado a Kast en una encrucijada, ha sido muy inteligente. Cualquier decisión que adopte el presidente electo será mala para él. Si apoya a Bachelet, tendrá consecuencias en sus bases de derecha. Si le quita el apoyo, cortará los lazos que necesita con el socialismo democrático. O sea, la jugada de Boric fue buena. Pero tengo una sola duda. Yo no sé cuándo se dará cuenta Bachelet que está siendo usada. Ya que estamos hablando de temas internacionales, hablemos de José Antonio Kast. No recuerdo un presidente electo que haya viajado tanto como él. Kast carece de experiencia internacional y eso se nota. No solamente se nota, lo notan. Se reunió con Lula y el presidente de Brasil nada le dijo que horas después sería lanzada la candidatura de Bachelet con el apoyo de él. Permaneció en silencio, le escondió la información a Kast. Fue una descortesía, pero también una falta de experiencia internacional de Kast. En el último viaje estuvo en Bélgica con Víctor Orbán en Hungría y con Giorgia Meloni en Italia. No sé si todo esto responde a una estrategia o simples pulsiones ideológicas sin mucha sofisticación. No sé si el futuro canciller está de acuerdo con estos viajes, si ven juntos la preparación de las entrevistas y los discursos, o Kast anda por la libre. Yo no lo sé. No sé si el canciller nominado Francisco Pérez Maquena se dedicará solo a las relaciones económicas, porque para eso hay una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Pero lo cierto es que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, es una rara avis en Europa, porque Orbán está a favor de Putin y ha sido un dolor de cabeza para la Unión Europea en cuanto a fijar una posición común para contribuir a la defensa de Ucrania. Yo no tengo idea si Kast sabe de que estas visitas son observadas por otros mandatarios de otros países y toman nota.
Estuvo Kast con el fundador de Vox, el partido de la derecha nacional conservadora de España, Santiago Abascal. Pero la visita a Bruselas, en Bélgica, fue para asistir a la 7ª cumbre transatlántica, en una reunión titulada Libertad de expresión frente al discurso regulado, reforzar los pilares de la democracia, organizada por el Political Network for Values, una red internacional que agrupa líderes y organizaciones conservadoras, de la que Kast fue presidente hasta 2024. Kast, ahí en Bruselas, habló 16 minutos y dijo en parte, se lo voy a repetir porque me parece importante. ¿Qué dijo Kast? Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. Dentro de los ismos está el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. Está el animalismo radical, que nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano. Está también el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, por la fragmentación y la confrontación permanente, que es algo que vivimos en nuestras naciones y los que venimos de Sudamérica así lo evidenciamos. Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla, aseveró. Y Kast siguió diciendo así, y aquí quiero ser muy claro, no basta con resistir, no basta con denunciar y no basta con conservar los espacios. Tenemos que participar, influir, tenemos que ganar en las ideas, porque con estas ideas no se defienden solas. Esto no es solamente una batalla cultural, habló de batalla cultural, sino que también es una batalla política y moral. Y esta batalla la tenemos que dar en los parlamentos, tenemos que darla en las aulas, tenemos que darla en los medios de comunicación. Si nosotros vamos dejando el vacío, si nosotros no participamos, si nosotros no influimos, hay muchos que están dispuestos a ocupar estos lugares sin complejo alguno. Llegan ahí vía democrática y no se quieren ir. Modifican las leyes, modifican todo lo que esté a su alcance para perpetuarse en el poder. Y eso nosotros lo combatimos. Tenemos que participar, tenemos que influir y ganar, dijo. Fue su discurso más ideológico en mucho tiempo. Lo que se había guardado convenientemente en campaña, ahora lo soltó. Ustedes recuerdan que en campaña, cuando se le preguntaba por estos asuntos, Kast respondía, ustedes saben lo que yo pienso, pero ahora lo importante es la seguridad. Y para cambiar de tema a la seguridad. Este discurso que ustedes escucharon en parte es muy cercano al de Johannes Kaiser. Kast había abandonado, al menos públicamente, le decía la llamada batalla cultural de la derecha y habló de batalla cultural. Incluso hace poco había llamado a la unidad y el trabajo coordinado más allá de las diferencias en un discurso en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en su gira por Centroamérica hace algunos días. Pero entonces, ¿queda atrás eso del gobierno de emergencia? Porque los dos conceptos, batalla cultural y gobierno de emergencia, no pueden convivir al mismo tiempo. Kast dijo que estos viajes son buenos para fortalecer las relaciones. Me hago entonces una pregunta. ¿Kast habla de acuerdo a la audiencia que lo escucha? Si es en ese foro en Bruselas, va a hablar de batalla cultural. Si es con Orbán, hablará de inmigrantes y callará en una de esas con respecto a la agresión rusa. Si es en Centroamérica, dirá que hay que hablar con todos y estos temas no los tratará. Ocurre que estos discursos y estas visitas, por ejemplo a Orbán, pueden tener costos. Porque la gente escucha, las cancillerías se informan, son cancillerías más profesionales que las nuestras. El canciller alemán Friedrich Merz lo va a recibir de la misma manera si es que no hubiera estado con Orbán, cuando al lado tiene la amenaza del partido AfD, que es la derecha dura, y va a poder hablar con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, cuando él está en competencia con la agrupación nacional de Marine Le Pen y Joseph Bardella.
Es verdad que la situación de Giorgia Meloni en Italia es diferente, porque de estar aislada en Europa no solo se ha insertado perfectamente, sino que ha tenido una actuación internacional descollante, considerando además que la izquierda la izquierda italiana está con serias dificultades. Ahora algo sobre la izquierda que se prepara para hacer oposición. La izquierda chilena, luego de la victoria de Sebastián Piñera en el primer gobierno, no solo echó por la borda todo lo que había hecho exitosamente bajo la Concertación, sino que se radicalizó, abandonó la socialdemocracia y se sometió a la refundación que propugnaban los jóvenes estudiantes Boric, Jackson, Vallejo, De Polo, Figueroa y varios más. Fue una rendición de la izquierda chilena socialdemócrata sin luchar, una cobardía intelectual y política de envergadura, una renuncia que será maltratada por los libros de historia. La articuladora de esta radicalización fue Michelle Bachelet, con esa creación suya llamada Nueva Mayoría, en la que integró al Partido Comunista al gobierno. Los coqueteos con gobiernos autoritarios, por ejemplo el de Hugo Chávez, con el gobierno de los primeros tiempos de Nicolás Maduro, abarcaron hasta el PS y hasta el PPD. Fueron tiempos de laxitud. Naturalmente que tenían un escobillón grande, bueno, eficiente, para ir escondiendo toda la mugre bajo la alfombra, para ir escondiendo cualquier diferencia bajo la alfombra, y así no reflexionar sobre lo ocurrido, sino solo pensar en el poder y su conquista. El estallido social y el intento de destituir a Sebastián Piñera tuvo el apoyo de connotados dirigentes del socialismo democrático, ya se habían radicalizado. Y no hay que olvidar que la vocera, la voz cantante, la figura refulgente de la campaña del proyecto constitucional refundacional de Gabriel Boric era Carolina Toá, en pareja con Vlado Mirosevic. Y fue Carolina Toá la candidata presidencial del socialismo democrático, una figura consular de este gobierno. A propósito de la sentencia de absolución del carabinero Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica, diputado electo en cupo comunista, hubo recriminaciones desde el Partido Comunista y el Frente Amplio contra el socialismo democrático por haber respaldado en 2023 los artículos sobre la legítima defensa contenidos en la ley Naim Ratamal. Y esto molestó al Partido Socialista y al PPD, los que pidieron que el gobierno reconociera que ellos, el gobierno, promovieron la ley Naim Ratamal y sus artículos, incluyendo esta legítima defensa. Boric incluso dijo que no se trataba de una iniciativa gubernamental, sino de una ley, pero ocurre que la verdad es que fue una ley patrocinada por el gobierno y se recordó a Camila Vallejo que andaba en el Congreso buscando votos. Pero todas estas diferencias, que a veces parecen importantes y que van a provocar una eclosión en la izquierda, son simples escaramuzas. Porque la unión de la izquierda no se da por razones ideológicas, sino por razones de poder. Es posible, eso sí, que el llamado socialismo democrático no haya reparado que el proyecto constitucional de 2022 fue en Chile una separación de aguas. Se creó un abismo entre los que estuvieron a un lado y otro. No basta con llegar ahora como un perro simpático moviendo la cola para decir, aquí estoy, nada ha pasado. Lo que ocurrió es que los lazos de confianza que se formaron durante los años de concertación, que se deterioraron bajo el segundo gobierno de Bachelet, se rompieron durante el estallido y con el texto constitucional y el plebiscito. Mientras ese socialismo no explique, no rectifique razonadamente, es difícil que estas relaciones y esa confianza se recupere. Y hay que agregar algo más. La nueva generación del PS, me refiero a la generación de los 40 años, que están muy activos en política, lo que desean es una fuerte alianza con el Frente Amplio. El Partido Socialista ya no estará con la socialdemocracia y los sectores que la promueven son realmente muy minoritarios. Lo que viviremos entonces hacia el futuro es una confrontación fuerte entre izquierda y derecha. La unión de la izquierda que pide Boric se dará, pero más bien bajo las leyes de la física. Se dará por intentar volver al poder, más que por una reflexión. Para la derecha entonces, el gobierno de Kast es seguramente el más importante desde el retorno a la democracia, porque si fracasa, volverá al poder una izquierda radical, pero con el aprendizaje ese de que hay que ir más lento pero seguro, que hay que ir corriendo el cerco hasta que el adversario
cuando sea tarde, se dé cuenta que nada le queda. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.